Vamos a pasar a hablar de otro tema que tiene que ver con los nuevos elementos que pone en agenda el gobierno nacional, específicamente tras el discurso de Milei en Davos, que fue cuestionado por sus términos en torno al feminismo y demás. Bueno, ahora se conoció que van a ir en torno a reformas de normativas o leyes que ya estaban vigentes. Estamos con Juan Pablo Scatini para hacer un recorrido justamente de todo esto que ha planteado el gobierno nacional. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas Fernando, noches. ¿cómo estás? Primero. Buenas noches. Bien. Bueno, luego de lo que fue este discurso de Javier Milei en Davos, el gobierno dio a conocer a través del ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, que en efecto las palabras de Milei en el foro internacional no fueron una casualidad, es un plan de gobierno. Milei lo dejó entrever, Cuño Libarona lo confirmó a través de las redes sociales, dijo: nosotros vamos a avanzar contra una serie de leyes y contra una serie de conceptos que están hoy consagrados en códigos penales para derogarlos, eliminarlos, erradicarlos, porque consideramos que no hace falta que estén, porque todos somos iguales ante la ley. Solo hago un paréntesis, los dichos de Milei han llevado a que lo denuncien penalmente porque ha tenido expresiones de violencia y de descalificación, que bueno, eso es otro asunto, pero de alguna manera el gobierno deja en claro que va sobre leyes que realmente son conquistas, pero vamos a repasarlas si te parece, ¿no? Sí, vamos a repasar cuáles son las leyes que el gobierno tendría en principio en carpeta derogar, eliminar o modificar. ¿Sí? La figura del femicidio del Código Penal, esto lo había dicho Milei y lo dijo Mariano Cuño Libarona, van a sacar la figura del femicidio, va a quedar la figura del homicidio, la histórica figura del homicidio. Recordemos que la figura del femicidio remite justamente a la muerte de una mujer en el contexto de violencia de género. Y por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer. Que es un hecho concreto, digamos, indiscutible. Pero y donde bueno, hay además un contexto para que exista la figura del femicidio. No es que cualquier muerte de una mujer es un femicidio, sino que concretamente es una figura del Código Penal que debe cumplir. Que tiene su argumento y que en su momento fue debidamente explicado. Bueno, el gobierno dice: nosotros no necesitamos esto, hay que sacarlo. Y es la idea de Mariano Cuño Libarona. La ley de identidad de género, otra conquista, amplia conquista de muchos años de lucha. La ley Micaela no sería del todo eliminada. Recordemos que esta ley se llama Micaela por Micaela García, víctima de femicidio en la provincia de Entre Ríos. Que obliga a capacitarse en prevenir la violencia de género dentro del Estado, en organismos, en instituciones. En todos los estamentos de lo que es la vida, ámbitos públicos, pero además también en clubes, en universidades. Te pregunto, ¿esto tiene que ver más con lo económico? Porque por ahí el gobierno argumenta una cuestión ideológica, pero por otro lado, en algunos casos argumenta cuestiones económicas. ¿Esto cuál sería? En principio, el gobierno está dando lo que él considera una, entre comillas, para que se entienda, batalla cultural, ¿no? Bien, perfecto. Dice, nosotros, este tipo de conceptos en realidad no tienden a la igualdad, sino que a la prevalencia de determinado sexo por sobre otro o género por sobre otro. Nosotros no creemos en eso, creemos en la igualdad ante la ley y todos son iguales. Un gobierno que se autodefine libertario o liberal y en realidad esto no tiene nada de esa característica. Por acá, lo DNI no binario, que es la libertad de una persona de cómo se percibe, tampoco. Tampoco. El DNI no binario, que recordemos que está desde el año 2020, en el gobierno de Alberto Fernández, se logró establecer el DNI no binario. Bueno, el gobierno tendría en carpeta, en principio, eliminarlo. La ley de promoción de empleo para personas trans, siempre discutido a partir de esta idea de que las minorías, el gobierno primero dice: nosotros no tenemos que atender las necesidades de las minorías, nosotros tenemos que atender las necesidades de las mayorías. Claro, el Estado justamente como tal, digo para que la gente también comprenda, el Estado como tal es justamente un Estado que debe defender los desequilibrios de la minoría. Acá es el gobierno dice: el Estado como tal no debe estar respaldando intereses minoritarios, sino que debe respaldar intereses mayoritarios. En este caso, para aclarar a la gente, también una persona trans casi no puede trabajar, no es contratada por el simple hecho de ser trans, y por eso era justamente esta ley. Y que en realidad la ley de promociones de empleo, en este caso para personas trans, pero para cupos minoritarios existen en muchos lugares del mundo, en diversos momentos de la historia. Por ejemplo, para discapacidad, para infinidad. Porque además esta idea de que todos somos iguales, como tal, existe en nuestro imaginario, pero en la práctica no existe. Bueno, y la ley de paridad electoral, que establecía las listas con paridad de género y los cupos, bueno, finalmente el gobierno dice: las listas tienen que organizarse como los partidos políticos definan,
si de hecho se avanza en la eliminación de las PASO, cada partido político elegirá su lista con los candidatos que quiera. Si son todos varones, son Bien. todos varones. Todo esto generó repercusiones, incluso Sí, claro. los dichos de Milei también han generado repercusiones. Institucionalmente, por ejemplo, la Unión Cívica Radical Sí. se ha expresado. Maximiliano Ferraro de la coalición cívica salió al cruce del presidente Javier Milei y dijo que son inaceptables los dichos del presidente, especialmente... Tiene varias denuncias del presidente. Sí, ya hay por esto. denuncias presentadas en la Como 3 justicia. o 4. Ayer dimos cuenta acá de la que Sí. presentó Esteban Paulón, Sí. un referente del movimiento LGBTQ, diputado nacional socialista, pero también otros, como Gregorio Dalbón, Sí. que en su momento fuera abogado de la expresidenta Cristina Sí. Fernández, Incluso, justamente por lo que ha dicho sí. Milei. Incluso también se sumaron denuncias de organizaciones como son colectivos LGTBIQ que también lo han denunciado Sí. penalmente. Habrá que ver cómo continúa Porque hay todo dos instancias en las que se lo apunta al presidente antes de cerrar este apartado en particular. Una es lo que dijo en las redes sociales a partir de Claro. el supuesto saludo Que va- nazi de Elon Musk. que va a perseguir a los comunistas. Claro, no lo con dice así, una- le dicen van a correr zurdos, Claro, bla, bla, bla. con un descalificativo, Sí, una mala palabra. y después, por lo que dijo en el foro de Davos, donde directamente emparentó la homosexualidad con la pedofilia, todas pedofilia, ideas claro. que son Sí, bastante... sí, son Anacrónicas. retrógradas, sí, son retrógradas, son ideas sí, retrógradas, sí. digamos, bueno, pero evidentemente hay un sector de la sociedad que Javier Milei cree que representa y evidentemente lo hace, que piensa así, Claro. y él le apunta a ese nicho. Habrá que ver cómo lleva adelante toda esta modificación, porque si es por decreto, si es por ley, tendrá los números suficientes en el Congreso. principio, y también si es constitucional o no Claro. lo que intenta realizar. En principio hay leyes que sí pueden ser modificadas o derogadas. Ahora, el Código Penal debe ser modificado a partir Sí. del Congreso, no y, puede el y gobierno. también la Constitución Nacional debe ser tomada en cuenta. Si te parece, Juan Pablo, vamos a compartir a Lucy Grimal, una referente Sí, claro. justamente del feminismo, que hace mención en torno a los dichos del presidente y también estos proyectos que se han presentado. Toda una serie de leyes que están basadas en los derechos humanos, que responden al artículo 75 de nuestra Constitución Nacional y a los tratados internacionales de protección de derechos para las personas que se encuentran en diferentes situaciones de vulnerabilidad. Esos proyectos de ley que dicen que van a presentar derogando la figura de femicidio, yendo en contra de lo que es el cupo laboral trans, o cualquiera de las distintas protecciones que se fueron alcanzando a lo largo de estos últimos 40 años de democracia, que no es solamente el feminismo y que es a favor de las mujeres y las disidencias sexuales, sino que es a favor de la sociedad. Nosotros hemos construido en estos 40 años con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestros problemas económicos, pero hemos podido construir una sociedad que camina siempre hacia la paz. O sea, los derechos que hemos conseguido tienen que ver para ir desterrando discriminaciones, para ir desterrando violencias, fundamentalmente porque lo que quiere la sociedad argentina es vivir en paz, poder desarrollar sus proyectos personales y que no exista discriminación ni violencias. Lamentablemente, trágicamente, aunque él lo quiera negar, existen las desigualdades de género. No es lo mismo en esta sociedad argentina aún hoy ser mujer que ser varón. No es lo mismo ser una persona trans con una expectativa de vida entre los 35 y 40 años que una persona que es heterosexual. No es lo mismo, por eso se necesitan las leyes que están en vigencia, que nos protegen. Y lo que hace el presidente es algo insensato. Él está violando, él mismo está violando las leyes al decir todo lo que dice. No tiene ningún fundamento, pero ningún fundamento ni desde el punto de vista científico, desde ningún lugar tiene fundamento. Estas leyes, estos contratos sociales fueron debatidos largamente, primero socialmente y después llegaron al Congreso de la Nación o a las legislaturas provinciales. Esto hoy, si él quiere abrir ese debate, nosotras desde el feminismo, desde los sindicatos, desde los partidos políticos, desde el lugar donde estamos, vamos a ir a dar ese debate. Lo hemos hecho siempre porque construimos democracia, porque construimos respeto por cada una de las personas que viven en este país y le vamos a demostrar que no tiene ningún fundamento. O sea, lo que él instala con ese discurso de odio es muerte. Cuando él niega
las identidades de género, cuando él niega las diversas orientaciones sexuales, lo que habilita es a una parte de la población que todavía subsiste con esa misoginia, que tiene odio hacia una persona lesbiana, una persona gay, él los habilita a que vayan a atacar. Y él es el presidente de la nación, él es la ley y no puede establecer esa ley de odio.